Y un día más, en Más de Uno Sagunto, abrimos nuestro espacio de psicología. Vamos a hablar con Juan Pedro Sánchez, es psicólogo del trabajo, experto en inteligencia emocional, pues para hablar del estrés y de cómo manejar las emociones. Muy buenas tardes, Juan Pedro. Hola, buenas tardes, María José. Bienvenido de nuevo. Hoy la charla es más que interesante. ¿Cómo podemos manejar ese estrés que va creciendo día a día? Vivimos muy deprisa, cada vez más. Y bueno, lo que también está creciendo es el consumo de psicofármacos. Esto se puede evitar si sabemos gestionar, bueno, pues todos estos nervios, estas tensiones, estas emociones. Sí. Cuéntanos. Así es. Bueno, pues efectivamente va todo de la mano, ¿no? El consumo de psicofármacos, el estrés, vivir tan deprisa, ¿no? Pues todos los avatares de la vida, ¿no? Y lo primero es muy importante saber primero que el estrés es bueno. Sí. Que el estrés no es nada malo, que parece, la gente va por diciendo, oye, estoy estresado, estoy estresada. No. Es bueno el estrés. Sí, está medido, y porque el estrés al final lo que hace es alertarnos de que tenemos algo pendiente, algo hay que hacer, algún peligro. Exacto. Pero hay que controlarlo. Nos genera atención en aquello que tenemos que afrontar. Nos despierta un poco. Nos despierta, te pone en alerta para que precisamente hagas algo, ¿no? Para que te prepares si es algo que aún está por venir, o que soluciones lo que está sucediendo. Claro. Esa es un poco la función. Pero si nos pasamos del límite... Claro, el problema es que cuando esto es crónico, ahora te requiere atención, ahora 5 minutos después otra cosa, media hora después otra, luego ocurre otra cosa, luego después otra, a mediodía otra, por la tarde otra. Eso ya no es lo normal. Entonces, claro, estamos llenos de demandas, ¿no? De carga de trabajo, Ajá. de sobrecarga, de cada vez de más demanda. La tecnología va a toda velocidad, hay que aprender cosas nuevas, las extraescolares de los niños, las extracurriculares de los padres, Ajá. Aprender inglés, tener el B1, el C2, tener certificados de esto, certificados de lo otro. Claro, esto te mete en un bucle de estrés constante, y esto es lo malo, ¿no? El estrés crónico. Claro. Y te puede enfermar, te hace enfermar. De hecho, es muy común que cuando paras de tantas demandas y tanta velocidad y tanta prisa, te coges vacaciones o llega el fin de semana a lo mejor y enfermas. Ajá. Esto es muy común, sí. Pero es porque el cuerpo ha estado en esa tensión, ese proceso de estrés. Constante o casi constante. Y entonces pues ha estado funcionando por encima o por alto rendimiento, no por encima de sus posibilidades, pero sí durante mucho tiempo en alto rendimiento. Y esto agota y produce agotamiento, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, hombre, lo ideal sería tener vacaciones de por vida. Y como esto no puede ser, hay que saber gestionar pues el día a día, ¿no? Debidamente. Claro, exacto. Entonces, bueno, pues a ver, tenemos que tener claro que siempre va a haber estresores. Siempre. Vale. Estamos rodeados de estresores. Por supuesto, aquí lo que yo quería hoy compartir con todos vosotros, con los oyentes, es no estresores de grandes cargas, como pues la pérdida de un ser querido o la pérdida del trabajo, que esto pues requiere un proceso más profundo y de trabajo, sí. ¿no? Pero sí estresores más habituales del día a día, pues esto que te sales del trabajo o de casa y te has olvidado las llaves, te has manchado la ropa justo cuando te ibas y tienes que cambiarte, llegas tarde, estás en un atasco, bueno, pues esto que no llegas a tiempo, que tienes 3 llamadas que atender, 5 WhatsApps o 20 correos. Bueno, a esto me refiero, ¿no? O la atención de los niños, de los vecinos, Mil cosas. Mil cosas podemos tener ahí, que al final requieren tu atención. Entonces aquí es muy importante tener claro que muchas del estrés o de esa estrés, como esa sensación incómoda de tensión, ¿no? Interna, emocional, que te genera ese malestar, ¿no? Esa sensación de que no llegas, Ajá. de que no das abasto, ¿no? Entonces, precisamente eso es el estrés, ¿no? El creer que no puedes afrontar tantas cosas. Entonces, lo primero que hay que tener claro, y esto lo siento mucho, porque a la gente le fastidia mucho. A ver, dilo, así, sin anestesia. Es que buena parte del estrés nos lo autogeneramos nosotros. Es cierto. Con la atención, por eso hablamos tanto del manejo de la atención, del mindfulness que hay que entrenar, y de la interpretación que hacemos de las cosas. También. Porque si tendemos a interpretar las cosas, esto se llama en psicología distorsiones cognitivas, si tendemos a interpretar las cosas como catastróficas, como que esto todo te pasa a ti, que no puede ser, todos los marrones te caen, etcétera, entonces, bueno, pues
claro, vas a incrementar tu nivel de estrés, ¿vale? Y en el caso de la atención, si tú además pones la atención en esas situaciones que te parecen amenaza, que tú interpretas como amenaza o como una pérdida, pues si además mantienes la atención reiteradamente sobre eso que se ha producido, pues estás generando o incrementando los niveles de malestar, claro, de estrés, ¿vale? Entonces nosotros mismos con la interpretación sí, y con la atención ajá, estamos aumentando los niveles de los estrés. niveles de estrés, ¿eh? Que hemos dicho que el estrés es algo Que que sería, tiene que darse, pero todo comedido. Sí, cuando decimos los niveles de estrés estamos incrementando los niveles de ansiedad, de tristeza o de frustración o rabia. Vale. ¿Vale? Estamos hablando de emociones. ¿Todo esto cómo lo podemos controlar, combatir? Pues lo primero, hay una parte que es de comprender cómo funciona este proceso, que es lo que hacemos aquí, en la radio. Explicar un poco en qué consiste esto. Se produce una situación, tú atiendes a eso que ocurre con la interpretación que haces. Estás agravándolo o restándole importancia. No significa que no le pongamos atención o que lo interpretemos como que no pasa nada, sino que no le demos demasiada importancia si estamos hablando de sucesos habituales, ¿no? Sucesos diarios. Y luego la atención, pues que no nos quedemos enganchados en la atención en fíjate tú, lo que me pasa, no hay derecho, pero esto por qué ha sucedido y por qué, y atribuyendo a que esto es por culpa de no sé quién, y por la intención, y porque el otro es tonto, y porque el otro es no sé qué. Esto es como remover el problema constantemente sin buscar la solución, ¿no? Exacto, porque eso lo que está haciendo es incrementando tu propio malestar, tu propia ansiedad y tu propia rabia o tristeza donde te metas, ¿vale? Porque te metes tú. ¿Vale? Y dices, bueno, pero yo no tengo culpa de lo que me pasa. No, pero tienes responsabilidad en lo que puedes hacer al respecto, que esos son los recursos o tips que de ahí la importancia de que sepamos hablarnos bien. Esto es muy importante. Muy bien, porque cuando estoy diciendo que la interpretación que haces de lo que pasa, estamos hablando del diálogo interior, de qué te dices, cómo te hablas respecto a lo que pasa. ¿Vale? Esto no significa que no le des importancia o que no hagas caso, sino que le des la justa medida, decir, bueno, pues no me gusta lo que ha ocurrido, no me gusta esto, y voy a ver qué puedo hacer al respecto. Efectivamente. Entonces, tenemos dos grandes recursos. Afrontamiento de la situación, es decir, tratar de solucionar la situación, que va a llevar pues unas tareas, unos trabajos, una llamada, un ir a no sé dónde, o hacer lo que sea. Primero pensar cómo soluciono, ¿no? Y después actuar. Solución del problema. Vale. Y la otra parte es en la regulación de la emoción. Ahí vamos. Porque si tenemos mucha... A veces que solucionando el problema desaparece la emoción. Porque si tú quitas el problema o la situación que causó eso, pues ya está, solucionado. Sí. Si no, pues bueno, o al mismo tiempo, ¿vale? Puedes regular tus emociones. ¿Cómo se hace? Bueno, pues hay muchas técnicas. La más sencilla y fácil es regular tu respiración, ¿vale? Hacerla más pausada, más profunda, parar, decirte paro. Esta frase de vamos a centrarnos, ¿no? Voy a centrarme. Centrarte es parar un poco. Y volver a tu centro, porque te has descentrado, te has desequilibrado. ¿Vale? Entonces, centrarte es calmarte, parar unos segundos y respirar profundamente y decir, bueno, a ver, darte calma. Darte calma, hablarte bien, no tratarte mal, no dejar de culpar y de quejarte de todo, de todos, que un poquito está bien, pero mucho te va a complicar. Y a partir de ahí, cuando ya te has calmado un poquito, bueno, pues ver qué puedes hacer. ¿Que no te sirve la respiración? Bueno, pues ahí ya vamos, y aquí no nos podemos entretener a explicarlo, pero hay una relajación que se llama de Jacobson, que es la que más evidencia científica tiene, que podéis buscar, los oyentes pueden buscar en YouTube cualquier vídeo. Es una relajación muscular, ¿vale? Que va por grupos musculares, desde los pies a la cabeza, todo el cuerpo, ¿vale? Porque a lo mejor puede que ya tengamos mucha tensión, contracturas, etcétera. Entonces, bueno, pues relajación muscular. Y la siguiente es, bueno, pues el manejo también de la atención, ¿no? El poner la atención pues en el momento presente. Sí. ¿Vale? Porque el que tú estés rumiando, decimos estrategias de rumiación o de ese diálogo de queja, de victimismo, no es adaptativo. No es sano, no lleva a ningún sitio. No te lleva a ningún sitio. Para nada. Entonces, básicamente es esto, la atención,
el diálogo interno, esa reestructuración llamamos, ¿vale? De cognitiva, de ver las cosas de una manera no tan dramática. Y pues técnicas de relajación, como puede ser la respiración o la relajación muscular. Sí, has dicho algo también muy importante, pensar en el presente. Y esto lo digo porque a veces estamos imaginando qué va a pasar mañana con ese problema y al final la mente nos traiciona y nos hace ese problema todavía más grande y al final llegamos a mañana y no ha pasado nada y hemos pasado un estrés y una ansiedad innecesaria. Claro. Ahí también hay que saber parar, es decir, hoy es hoy, tengo el problema delante de mí, lo soluciono, intento buscar soluciones y mañana ya se verá. No lo voy a hacer más grande mentalmente. Sí, aquí fíjate que claro, intervienen características de la persona, ¿no? Entonces depende de tu rasgo de personalidad o incluso de tu autoestima también, pues esto lo vas a poder hacer más fácilmente, esto que dices, de decir, bueno, pues ya hoy es hoy y mañana ya veremos. Igual a veces que cuando dormimos, ¿no? Decimos, consúltalo con la almohada, también es una técnica. Sí. Dormir, al día siguiente ves las cosas de otra manera. De otra forma, es cierto. Bien. Sí. Pero claro, depende de tus características de personalidad, de la autoestima, ¿no? Si eres más impulsivo o más temperamental, pues que a lo mejor puede decir alguien, yo no puedo estar, yo no puedo aguantar. Bueno, si lo puedes solucionar ya, pues estupendo. Pero si no, pues bueno, la técnica de afrontamiento de la emoción es muy eficaz. Es decir, tenemos que quedarnos con esas dos vías, la solución del problema o el afrontamiento del problema y de la emoción. Perfecto. ¿Vale? A veces que es mejor regular la emoción porque estamos demasiado altos y luego podemos solucionar el problema, porque solucionar el problema con una intensidad emocional elevada te puede complicar. También. Y hay veces que hay que hacer las dos cosas a la vez, calmarte, centrarte, relajarte y luego afrontar el problema. Me ha gustado eso de centrarte, es porque buscas de nuevo el centro. Claro, qué bien. porque te has descentrado. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, claro, la autoestima también es importante trabajarla, porque fíjate que muchas del estrés que nos generamos es porque tenemos la autoestima, que es el cómo nos valoramos o cuánto nos valoramos, la tenemos depositada en el exterior. Y entonces buscamos valoración, ¿no? Con el reconocimiento externo, ¿no? Con el logro, con los éxitos, con el tener. Y claro, eso te genera estrés. Claro. Porque si no consigues lo que quieres, si no consigues el reconocimiento de los demás, la aceptación de los demás, las felicitaciones de los demás y que hagan los demás lo que tú quieres para sentirte bien, pues esto te genera estrés. Sí. Con lo cual, la autoestima hay que trabajarla. También hay que trabajarla, lo podemos y dejar mucho. Para otro día. Pues el próximo día podríamos hablar precisamente de esto, cómo reforzar la autoestima, porque digamos que es una muleta para la vida que es fundamental. Una de las muletas fundamentales, diría yo. El autoconcepto y la autoestima son claves en tu bienestar. Bueno, pues el próximo tema ya lo tenemos claro, Juan Pedro. Hablaremos de estos conceptos. Pues muchísimas gracias por haber estado una tarde más en los estudios de Onda Cero y por habernos dado pues tics para manejar el estrés y las emociones. Gracias por toda esta información. Gracias. Te esperamos próximamente. A vosotros, gracias.